Les mandé la clase el jueves para que tuvieran tiempo por el grupo de WhatsApp y también en la página de la comunidad en Facebook, para que si no tenían acceso por un lado, pues por el otro, ¿verdad? Lo que les envié es un comentario sobre Efesios capítulo 6, versos 1 al 4. Nada más versos 1 al 4. Es lo que abarca este comentario. Y les voy a pasar las hojas, son 2 hojas para cada quien. Va. Dos para cada quien. El que puse ahí en el grupo de WhatsApp. Si alguien ya lo imprimió, pues qué bueno, ¿verdad? Pero si no, lo prometido es deuda, aquí está. Mi vecino de la papelería se equivocó, me imprimió a color, se ven bonitas. ¿Te las cobró más pedazo? No, pues me dijo, fue mi error, vecino, ni modo. So sorry. Estaba agradecido por unos taquitos que le habíamos llevado. Eran unos tacotes del miércoles. Tacos a la plancha que hubo en el desayuno. Bueno, entonces estamos en la serie Las cartas de Rab Shaul. Estamos estudiando la carta a los Efesios y estamos en la recta final, capítulo 6. Pero el capítulo 6 lo vamos a dividir en 3. O sea, que vamos a tener hoy esta clase sobre la primera parte del capítulo. Próximo Shabbat, si el Eterno lo permite, segunda parte y una tercera parte. Estamos viendo la parte práctica, la vida práctica de los creyentes. Y hoy vamos a ver el tema, la relación entre padres e hijos. Después, segunda parte va a ser el tema, la vida laboral. Ya sea que seas un empleado o seas un patrón, es la vida laboral. Y para finalmente pues ver lo que es el tema de la armadura, ¿sí? Entonces así vamos a dividir este capítulo 6 de Efesios. Entonces vamos, Iván. ¿Ya tienes? Mira, Iván ya las imprimió, eso es perfecto. No fuiste con mi vecino. Bueno, si quieres a color, aquí hay. Todavía quedaron. Bueno, entonces tenemos un comentario. Este es un comentario y sobre este comentario ustedes iban a elaborar por lo menos 7 preguntas. Así que pues leemos el comentario primero y ahorita me comparten sus preguntas. La relación entre padres e hijos. Sobre el verso 1, la palabra hijos, acá es la palabra tecnón, que se refiere a hijos que todavía están bajo la patria potestad de sus padres, que dependen y viven en casa de sus padres. La palabra obedecer es una palabra militar, upacos, que se utiliza en el ejército para obedecer sin cuestionar, como obedecen los soldados.
Si un soldado ante un superior que le da una orden responde, ahorita, luego que termine esto, ¿qué pasaría? Tiene que aprender a obedecer inmediatamente, pues en una situación de guerra, de eso depende la vida. Entonces, si Pablo utiliza esta palabra para obedecer, es que nos está diciendo que la vida misma de un hijo depende de la obediencia a sus padres. Puede traer consecuencias muy graves si no obedece. Pablo entonces dice que obedezca un hijo a su padre o sus padres, sí señor, y sale disparado. A veces uno como papá hasta asume que uno le tiene que dar como 4 veces una misma orden, hasta que levantes la voz. Pero eso es un error de los papás, que así les enseñamos a desobedecer. Le decimos, puedes hacer esto como posibilidad, y lo repites varias veces como hasta no pensando en que lo haga inmediatamente. Y cuando ya ves que no lo hizo, le reprendemos diciendo, ¿no te estuve diciendo tantas veces que hicieras esto? Por eso, un padre o madre, si va a dar una orden, primero debe pensarla bien y darla bien y ser consistente en que siempre se obedezca a la primera. Porque si lo acostumbra a que siempre se le repita una y otra vez, lo está entrenando a desobedecer. Pero Pablo pone una cláusula importante. La cláusula es en el Señor, dentro de los límites de la palabra de Dios, dentro de los límites que Dios ordena. Si un padre ordena a su hijo que haga algo que abiertamente va en contra de un mandamiento de Dios, ahí no debe obedecer. Pero no que siento o pienso, sino claramente un mandamiento escrito. O tampoco desobedecer excusando un llamado a un ministerio, como podemos ver en Marcos 7, del 13 al 9. Ahí está mal. En tiempos del Mesías. En la tradición se enseñaba que si alguien tenía un llamado de Dios o de querer hacer una ofrenda al Señor, y es justo lo que tenías que ayudar a sustentar a sus padres, debías privilegiar la ofrenda a Dios, aunque dejes desamparado a sus padres. Pero con eso transgreden el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, por esa enseñanza, por la tradición, invalidaban el mandamiento de Dios. Si aprendes a obedecer a tus papás, vas a poder poner y tener disciplina en todos los lugares donde vayas, en los estudios, en el trabajo, etc. Pero una persona rebelde va a estar siempre en problemas y a veces van a tener que aprender a golpes. Bueno, aquí hacemos un paréntesis. Hay una anécdota que les he platicado y que encaja ahorita bien perfecto en este tema. Hace muchos años, estando en una reunión que se llamaba Asamblea Plenaria de la convención a donde pertenecíamos, estábamos en una reunión importante allá en Matamoros, y estaba un hermano pastor dirigiendo, estaba al frente, y él estaba dirigiendo la reunión. El templo tenía así, digamos, un altar también. El pastor estaba allá arriba en el altar. Estaba la plataforma, pero la plataforma tenía, bien que algunos templos les ponen como un barandal, así, alrededor del altar, como un barandal de madera. Estaba todo así. Entonces andaba una niña, pues, no sé, tendría algunos 5 años. Y esta niña iba y se subía a la plataforma por este lado y luego se brincaba esos barandales, los escalaba y se brincaba para acá, para este lado. Pero estaba un poco alto, entonces se podía hacer daño. Y acá estábamos pues 100 y pico de personas
y todos observando a la niña, y todos de repente como, se va a caer, pero no se caía, y lo lograba, y bajaba, y se iba otra vez a dar la vuelta, y a volver a hacer lo mismo, ¿no? A repetir la hazaña. Entonces todos estábamos viendo, y la niña era hija del pastor que estaba dirigiendo la reunión. Entonces la mayoría sabíamos que era su niña, pero pues a veces te da como pena, ¿verdad? Y pues nadie decíamos nada, pero pues estábamos. Hasta que un hermano como que ya no pudo y se levantó, así, se levantó de su lugar. Y así casi gritando le dijo al pastor que estaba dirigiendo: hermano, ya por favor haz algo. Ya, hermano, ¿no te das cuenta que no te estamos haciendo caso, no te estamos poniendo atención? Todos estamos atentos a la niña a ver en qué momento se cae. Ya, por favor. Y el pastor le contestó: déjela, hermano, déjela, o sea, porque aunque yo le diga, no me va a hacer caso. Lo va a seguir haciendo. Así dijo. Entonces este hermano no lo podía creer. ¿Qué? ¿De verdad? No, no te preocupes, si tú no puedes, alguien va a poder. Y que se encamina, dijo. Que se encamina. Y en ese momento, yo nada más vi que pasó como una sombra acá por un lado rapidísimo. Era la mamá, que corrió y agarró a su niña y se salió con ella. Entonces dije, es increíble esto. Entonces, la mamá todo el tiempo estuvo aquí y no hizo nada tampoco. O sea, yo entendía la parte de, el pastor está ocupado, está dirigiendo la reunión, no se quiere distraer. Igual pienso, yo hubiera dicho, pues si no hubiera estado mi esposa, alguien, alguna hermana, ayúdeme con mi hija, ¿no? Pero bueno, yo esa parte dije, a lo mejor le doy la razón. Él no se puede distraer de lo que está haciendo. Pero sí no pude creer eso. Dije, la mamá todo el tiempo estuvo aquí. Se estaba también ella y nunca hizo nada. Ya hizo algo cuando vio a aquel hermano amenazador que quién sabe qué iba a hacer. Pero él dijo, o si tú no puedes, alguien va a poder. Dijo, y yo me apunto, ¿no? Entonces, pues una tremenda falta de orden o de disciplina, pues que se vio que no había para nada en ese caso. Y aquí lo que está diciendo, lo que vemos en este comentario es que realmente los hijos, de acuerdo a la instrucción, tendrían que obedecer así como soldaditos, ¿no? Esa era la idea. Hoy en día es bien difícil eso. Yo lo he dicho otras veces y lo vuelvo a repetir, es muy complicado por los tiempos que vivimos y la influencia tan fuerte que el mundo ejerce en los niños hoy día desde que están pequeñitos. Sin embargo, los papás y mamás creyentes tenemos la responsabilidad de seguir educando a nuestros hijos en el temor del Señor, ¿verdad? Como dice la Escritura. Bueno, ese era el paréntesis. Vamos a seguir leyendo. Ayúdame, Perla, con la segunda página. Dice, la palabra honra es la palabra kabad en el hebreo, que significa glorifica a tus papás. Sé generoso con ellos. Si nos damos cuenta, los 10 mandamientos se dan en 2 tablas, en 2 grupos de 5. Una tabla con mandamientos de responsabilidad para con Dios y 5 de responsabilidad para con el prójimo. En ese caso, el 5.º mandamiento de honrar a los padres, Dios lo ve como responsabilidad para con él, porque ellos son la línea de autoridad que Dios nos puso. ¿Cómo tienes larga vida? ¿Acaso vas a vivir 300 años? No necesariamente. Vas a tener larga vida en el sentido que si aproveches sus experiencias en vez de tener los años que tienes, es como si además hubieras vivido y aprendido de la experiencia vivida por ellos. Entonces, le sumas sus años a tus años. Por ejemplo, si tú eres un investigador en un tema,
No vas a partir de cero, sino que buscarás información de alguien que ya haya investigado en el tema antes. Y si vas a emprender un negocio, también pides consejo a alguien que ya tiene experiencia en ese negocio para no partir de ceros y evitar cometer errores. ¿Todo? Sí. Por eso, además, la escritura se nos cuenta la vida de muchas personas para enseñarnos, para que aprendamos de la experiencia de lo que vivieron estas personas que de las que se habla en la Biblia. Además, tienes larga vida en el sentido de lo que hablamos antes de aprovechar el tiempo, de invertir en la eternidad. Esta palabra padres se refiere a los papás varones. Se enfoca a los papás y no a las mamás, pues las madres de por sí, en general, son mucho más generosas, compasivas, amorosas y están más al tanto de los hijos. Pero los papás como que dejan la responsabilidad a las mamás y son menos sensibles a las emociones, a las necesidades e intereses de los niños y tienden solo a exigir. Por eso, no provocar a ira a los hijos es no poner cargas pesadas, no presionarlos demasiado, sino solo estar preocupados de llamarles la atención, porque si no, se van a desanimar. En vez de ser exigentes y duros, criarlos con disciplina. Esta palabra es tutoría, es decir, entrenándolos en lo práctico, pasando tiempo con ellos y dando ejemplo. Y la palabra amonestación tiene que ver con enseñanza teórica y corrección. Primero entrénalos, muéstrales cómo, dándoles tu ejemplo, y luego enséñalos y vas corrigiendo. Críenlos con disciplina y amonestación en el Señor. La enseñanza es a tiempo completo. Cada detalle que uno hace, los hijos lo observan y aprenden de lo que ven. Los padres tienen que tener cuidado en todo, lo que dicen, lo que ven, lo que escuchan, lo que hacen, dando ejemplo a los hijos, viviendo en el Señor. También es importante tener contacto, amistades y convivencia con personas que estudien la palabra. Por eso es importante congregarse, para así relacionarse con personas que estarán edificándose mutuamente. Estadísticamente hablando, las personas que se relacionan con gente de fe es más probable que se van a mantener generacionalmente en la palabra. En cambio, los que no han hecho relaciones con gente de fe pueden ser más influenciados a apartarse y ser seducidos por el mundo, y que la siguiente generación ya no se interese en la palabra. Es una gran labor enseñar a nuestros hijos. Muy bien. Pues ahí está, ese es el comentario completo. Les decía, de los primeros 4 versos del capítulo 6 de la carta a los Efesios. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con las preguntas. Las preguntas que ustedes elaboraron. Las preguntas son sobre el comentario, ¿sí? O sea, no tanto sobre el texto, que nada más son 4 versos, sino sobre el comentario. Se puede también inferir alguna pregunta, o sea, algo que a lo mejor no esté muy claro en el comentario, usted puede elaborar una pregunta partiendo de eso también. Así que esperen a Iván Ibarra, ya está aquí, hermano. Comentó tu mamá, esperen a Iván. Hace como 10 minutos que llegó. Muy bien, vamos a ver. Levanten la mano los que elaboraron las preguntas. Para así no les pregunto a los que no las hicieron, ¿verdad? A ver, Sergio, dinos una de tus preguntas. Dice, Y los que no las hicieron las van a contestar. dice, ¿cómo debe ser la obediencia? ¿Cómo debe ser la obediencia? Inmediatamente. Ahí viene la... Inmediata, dice nuestra hermana Mari. Carlita dice que te cuestiona. Sin cuestionar. Bien. Debe de obedecer a lo primero. Al estilo militar, ¿verdad? Dice.
Pero depende, porque no siempre, porque ahí mismo dice en el comentario. Y de hecho, yo recuerdo mucho a lo de, al suceso que sucedió, ya ni me acuerdo el nombre, perdón por eso, pero es en donde los hijos de Coré, Los hijos de se me Coré. hace, que desobedecieron a su padre o se deslindaron de su padre Ujú. cuando fue La revuelta. la revuelta. No los apoyaron. Ellos se salvaron de morirse vivos. La desobediencia los salvó, podemos decir ahí. Pero ese viene aquí Esa también. es otra pregunta. Esa es otra pregunta. Sí, pero bueno, vamos a suponer que, ¿cómo debe ser la obediencia? En el entendido que la orden es dentro de la palabra del Señor, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? En ese entendido, entonces debe de ser inmediata, sin cuestionar, estilo militar, ¿verdad? El ejemplo que pone Pablo es, de verdad, la palabra, cuando vemos en el griego, esa palabra que es una orden tipo militar, y como dice el comentarista, ciertamente, si tú no obedeces, la gente muere, ¿verdad? Así dice un personaje en una película, personaje de Jack Nicholson, le dice a otro, es que en la guerra si tú no obedeces, la gente muere, ¿sí? Si alguien no hace lo que tiene que hacer, va a haber muertes como consecuencia. Entonces, así es en el ejército, así es, y más en medio de la guerra. Sabemos que con los militares, pues no puedes o no debes hacer esto de desobedecer. También una vez les conté la anécdota de un hombre que se acercó, había un accidente aquí por la ribereña, había un accidente que tenía que ver con, pues, un problema de drogas y eso, ¿no? Y entonces los militares cercaron el lugar. Estaban los militares ahí como evitando que la gente se acercara mucho. Y mandé. No, acá por donde era el Bolerama, esa parte de ahí. Sí. Que es el Libramiento Echeverría, creo. Y luego empieza la Río Mante, por ese rumbo de ahí. Entonces estaban los militares ahí y un hombre se acercó. O sea, se acercó de más donde pues, no debería de estar. Y uno de los soldados le dijo que se hiciera para atrás. Sí. El soldado le dijo, hágase para atrás, por favor. Claro, así como hablan los militares, ¿verdad? Fuerte, ¿no? Hágase para atrás, por favor. Pero sí le dijo, por favor. Y el hombre no se movió. El hombre no se movió. Hasta le hizo así un gesto de que, ¿por qué? ¿Qué creen que pasó? Tampoco lo hizo él para atrás. Con un movimiento rapidísimo, el soldado tenía su arma aquí, hizo un movimiento rápido, ya la tenía aquí y lo golpeó con la culata del arma en el pecho, y allá fue a dar el hombre, fue a caer por allá. Volvió a acomodar su arma y se quedó como si nada. O sea, un militar no te va a repetir una orden. Te lo dice una vez y por favor, pero no te lo va a repetir. ¿Sí? Y le fue bien, ¿eh? Le fue bien. En Estados Unidos, los policías en Estados Unidos, si el policía te dice que te detengas, o también que te hagas para atrás, o te da una orden y no lo obedeces, aquellos sí disparan, ¿verdad? No van a repetir la orden, ¿sí? No la van a repetir. Eso es, en el idioma griego, la palabra que vimos ahí, eso es lo que significa, ¿sí? Acá le está hablando a padres y a hijos, pero les da el ejemplo del estilo militar, como dice nuestra hermana Poli, estilo militar, ¿sí? Pablo usa el estilo militar
para que entendamos lo importante que es obedecer. Y prácticamente nos está diciendo que si los hijos no obedecen a los padres, alguien va a morir aquí. ¿Sí? Alguien va a morir como consecuencia, o el papá, o el hijo, o un tercero. Alguien se muere por la desobediencia. Entonces, así de importante es este tema. A ver, Carlita, ¿tú tienes? ¿No levantaste la mano? Ya se me olvidó quiénes la levantaron. Acá, ¿verdad? A ver, hermana Asunción y luego nuestra hermana Marifélix. Dice, ¿cómo puedes explicar la frase que dice que la vida misma de un hijo depende de la obediencia a sus padres? Muy bien. ¿Cómo podemos explicar eso, hermanos? Piensen en un ejemplo. Sería la mejor manera, ¿no?, de explicarlo con un ejemplo. Que la vida misma de un hijo depende de la obediencia a sus padres. ¿Cómo lo explicamos con un ejemplo? Pues yo creo que cuando un papá le da una orden al hijo, bien práctico, un niño chiquito, que le dice, oye, ¿sabes qué? No andes brincando por ahí porque te puedes caer, puede pasar algo, y el niño pues no obedece. Y va y sigue brincando y el niño se cae, con un mal golpe y va al hospital. Entonces, no es un caso muy grave, Pero a veces depende, su vida depende del papá, de la obediencia de su papá, porque si ese niño hubiera obedecido a su papá, no hubiera ido al hospital. ¿Sí? Pues algo muy simple de que estamos pasando ahorita en nuestros tiempos es de que no andes en la noche, tan noche, en la calle por las balaceras y todo. Y a veces nuestros hijos no nos hacen caso, ¿verdad? Salen o pues andan en fiestecitas o algo. Entonces, imagínense si los llegan a levantar, pierden su vida o llegan, pues sí, o sea, a pasar una balacera y llegan a morir o algo. O sea, ahí sí está en riesgo su vida. ¿Por qué? Porque no obedecieron, ¿verdad? Uno ya está más grande y uno les puede dar un buen consejo como padres, ¿verdad? Yo lo aplicaría, pero es un efecto contrario, porque yo lo aplicaría más con las tortugas marinas, porque cuando las tortugas marinas pues van a tener hijos, los dejan en la playa. Ellos nacen, pero los adultos o la mamá se va. Y los hijos nacen y tienen que llegar al mar como sea. El problema es aquí, ellos son recién nacidos. O sea, no tienen, ya de por sí no las tortugas marinas no se pueden defender por sí mismas. O imagínate un recién nacido, llega hasta la orilla, los atacan de todas maneras, o sea, llegan las aves y si acaso llegasen al mar, nada más llegando al mar, tienen otros depredadores como tiburones y otros peces. En este caso sería, pues depende de su vida, porque no saben, o yo como hijo, yo no sé qué está sucediendo. Yo no sé cómo va o cómo están las cosas, o por mi propia ignorancia o la propia inocencia de un niño es como que pues no sé qué sucede. Y el adulto, se oye mal, pero aunque ya tiene experiencia, ya a veces pues está maleado, sabe lo que va a suceder. Sí, hay cosas desde muy simples, como cuando la mamá te dice, no andes descalzo. Algo tan simple como eso. No andes descalzo, ponte los zapatos. Entonces, si no pasa nada, pues qué bien, ¿verdad? Pero que ya se cortó, ya se resbaló, o ya más tarde está tosiendo o algo, entonces, ¿qué va a pasar? Te dije que te pusiera los zapatos. Sí, hermano. De hecho, es parte, como dijo usted, a veces si el varón no está por su trabajo, por lo que sea, al pendiente de los hijos, pues queda uno como mamá de responsable de ellos. En cierta ocasión, mi hijo tendría yo creo como unos 6 años y acostumbraban ir los varones grandes a jugar fútbol a cierto lugar donde había un montón de arena, de tierra, pero más caliche, piedritas, y que tierra. Entonces, en una ocasión,
pues sí iban, pero en una ocasión mi hijo me dice, mamá, ¿me das permiso de ir? Le digo, no, ahora no. Sí, mamá, que tú me has dejado y mi papá ha ido ahí, tú ya sabes dónde es. Y no, bueno, tanto insistió que le dije sí, y se fue. Pues más tardó en convencerme que regresar y con la mano cortada. Y ahí viene sangrando. Dice, mamá, dice, apenas iba, dice, me caí. Yo te decía que no. Digo, yo te decía que no. Y ya ves lo que pasó. Digo, me provocaste que te dijera que sí. Y lo lograste, pero ahora mira, que ya me siento mareada de estar viendo de que le sangraba la mano, porque se le abrió. Esa fue el chiquito. Ya joven, ya de ahora se ve que le llaman reflexión a muchachas, pues un día una ocasión, mamá dice, ¿me dejas ir a X lugar? Le digo, no, fíjate que no. Ándale, mamá, que ahorita vengo, no me voy a tardar. Traía una camioneta. Y sí, mamá, dice, ándale, déjame. Digo, no, para empezar no tengo dinero para darte por la gasolina. No, si trae gasolina en la camioneta. Ándale, déjame y ándale. Ok, digo, nomás que ya sabes que cuando me desobedeces, pasa algo. No, pues ya me estás echando. La maldición. Digo, ay, ¿cómo va a ser eso? Digo, pero bueno, ok. Apenas llegó a llegar, bueno, sí saben dónde vivo. Apenas llegó a llegar, alcanzó a llegar al semáforo de la PGR cuando fue dio un golpe. Y ya me habló, mamá, acabo de dar un golpe, dice, le pegué a una camioneta, dice, es una camioneta del año. Ay, yo por eso te decía que no. Digo, bueno, no por eso, sino que era como una advertencia, ¿no? Y digo, pues, háblale a tu papá, a ver qué te dice. Pues ahora sí, pues todo se hizo más grande. No, pues como quiera, el Padre Eterno obró ahí porque el Señor ya llegó, la traía la camioneta la señora, ya llegó el esposo. Dice, no te preocupes, dice, ahorita te llevo a tu casa, dice, vamos a tu casa, dice nada más para que me des la licencia, dice, y luego me repones el golpe. Luego se arregla. Sí, dice, me repones el golpe. Dice, yo sé dónde se los arreglan un golpe, dice, no podrán dejar. Y pues bueno, no fue tan grave, digo, pero ¿qué tal si hubiese sido grave? Sí, digo, pero es que pues debes de entender que cuando se dice no, Sí. no. En ese aspecto, todavía nos hace falta muchísimo, ¿no? Crecer y desarrollar el discernimiento para escuchar la voz del Eterno cuando nos está hablando a través de terceras personas, en este caso de los papás, que muchas veces tienen nosotros decimos mal presentimiento, ¿no? Algún presagio, algo dice que no debes de hacer eso, no debes de ir a tal lugar, en fin, pero nos falta todavía. Y ese tipo de experiencias que luego ocurren, pues son precisamente para aprender, y para la otra, pues sí, si me dicen no, mejor no, ¿verdad? Porque ya tuve una experiencia y las experiencias son para aprender, ¿verdad? No para desecharlas. ¿Sí, hermano Carlos? Sí, es que antes nos enseñaban a obedecer a los mayores, ¿verdad? Antes no podías brincar al hermano que sigue de ti y al otro hermano y al otro hermano. El que mandaba a todos era el mayor. Pero ya en mi caso, mis hermanos me decían, me movían el dedo. Cuando me lo vieron, me iban para allá. Yo sabía que iba a ir como en feria y yo lo desobedecí. Y ahí yo no voy a hacer uno más. Y ahora de grande ya sé que a la derecha o a la izquierda. Cuando veas gente, a la derecha te vas a la derecha. Si vienes a la izquierda, te vas a la izquierda. Porque por algo te mueves. Sí. Nosotros somos los que hemos cambiado, o sea, ya no somos, ¿verdad? Bueno, yo digo que ahora que nosotros estamos conociendo su palabra y todo, pues también nos va a ayudar mucho para saber guiar y educar a nuestros hijos. Como todo este tema es bien importante. Y hoy ahí en la pregunta esa, ¿cómo puede explicar
ejemplificar la frase que la vida misma de un hijo depende de la obediencia a sus padres, pues está ligado al quinto mandamiento, ¿verdad? Que dice que honres a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces, si tú los obedeces, te va a ir bien. Si los desobedeces, te va a ir mal. ¿En qué? Pues en todo. Entonces dice, para que seas de larga vida, ¿verdad? Entonces yo creo que si somos obedientes tenemos esa promesa. Pero también si somos desobedientes, pues nos va a ir mal. Es la antítesis. Acá la hermana Elba comentó, ¿verdad?, que precisamente eso, de que se ha perdido el tema de honrar a los padres, se ha perdido el respeto, se ha perdido muchas cosas. La hermana Poli nos compartió algunos ejemplos, gracias hermana Poli, ejemplos de precisamente de esto, ¿no?, que ya se comentaba también aquí, de que cuando desobedeces o no oyes el consejo de los papás, pues algo puede ocurrir, desde algún accidente, o que puedes terminar en la cárcel, o que puedes hasta perder la vida, ¿verdad? Esto es verdad. Yo recuerdo mucho que mi papá nos tenía prohibidísimo subirnos a los techos. Obviamente, si tú te subes a un techo, pues te puedes caer, ¿no? Y lo que pasa es de que pues muy seguido se nos iba el balón arriba a los techos de las casas y ahí va uno a subirse, a bajarlo, y teníamos prohibidísimo eso. Y recuerdo mucho, yo estaba muy pequeño, pero recuerdo que una vez estando arriba del techo bajando la pelota, de repente volteé y vi que mi papá venía y sentí que el mundo se detuvo. Fue como que me queda casi como el Chavo, ¿no?, que le daba la garrotera así. ¿Me vería o no me vería? No, ya nada más vi que alzó la mano y me dijo, ahorita vas a ver. Pues ya que, ¿verdad? Entonces, sí, pues efectivamente, siempre, como han comentado, el no hacer caso va a traer consecuencias. Hermana Elba dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es cierto, totalmente. Eso sí. Y bueno, gracias por los comentarios que nos están haciendo los hermanos acá virtuales. Bueno, vamos a otra pregunta, hermana Marifélix. Esta está bien fácil. Dice, ¿cómo se dividen los mandamientos en las dos tablas y con quién debemos aplicarlos? Muy bien, es algo que se menciona en el comentario. Hay diferentes posturas sobre eso, ¿verdad? Algunos dicen que los mandamientos se dividieron 6 en una tabla y 4 en otra. En este caso la postura dice que son 5 y 5. Entonces, ¿cómo es que están divididos según esta postura? En dos grupos, 5 y 5, 5 que van a ser dirigidos hacia el Padre Eterno y 5 hacia el prójimo. Muy bien. Y decíamos, a diferencia de esto, la otra postura que dice 6 y 4 es porque dicen, la diferencia la hace el quinto mandamiento. Entonces fíjense cómo es tan importante que hasta causa esa controversia, ¿no? De que algunos acomodan el quinto mandamiento en el grupo de los mandamientos que tienen que ver directamente con el Eterno. Y otros dicen, no, es que ese es el primero de los mandamientos que tiene que ver para con los hombres. Realmente, yo creo que no hay gran diferencia. Si lo acomodas de este lado o del otro, no le quita absolutamente nada de importancia, ¿verdad? Más bien, este quinto mandamiento es como que el que conecta a los primeros 4 con el resto, ¿sí? En otras palabras, los padres vienen a establecer esa conexión entre el Eterno y el resto de los hombres. ¿Sí? Los padres hemos recibido una autoridad pues muy grande de parte del Eterno. Hemos sido puestos con esa autoridad delegada por el Padre Eterno de ser sus representantes, ¿sí? Sus representantes acá. Entonces, la figura más parecida que puede haber del Eterno aquí en la tierra son los padres, ¿sí? Son papá y mamá. Entonces, ese quinto mandamiento
pues reviste de una gran importancia. Sea que lo acomodemos del lado de los mandamientos que tienen que ver directamente con el Eterno, o sea que lo acomodemos del otro lado y que encabecen los mandamientos que tienen que ver con el prójimo, de los cuales los papás son los primeros y los más importantes. Para mí, digo, no afecta, no altera en lo absoluto la importancia del quinto mandamiento. ¿Sí? Es sumamente vital. Iván. A pesar de que las escrituras hablan de este tema de forma contundente, ¿por qué hay ignorancia de este aún en los creyentes? Muy bien. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué creen que hay, o por qué se ignora, o se desobedece este mandamiento? Pues uno mismo lo provoca como padre. Porque siempre dicen, ay, que cuando nos quieren apoyar económicamente, dicen, no, con que te compren lo tuyo, a mí no me des. Sí, es cierto. Entonces, ya se hacen desobligados. Sí. De hecho, el contexto del porqué de la pregunta es que cuando el jueves, que creo que fue cuando mandó el archivo, y lo imprimí y estaba con mi mamá y pues ya no, me pasó el archivo y ya estuvimos leyendo y sacamos yo esta pregunta, porque yo estaba hablando desde perspectiva de hijo y mi madre pues perspectiva de padre. Uh-huh. En el momento que yo digo, bueno, yo saco esta colación de este tema porque aunque, y lo voy a decir, es que yo no logro entender ni comprender el por qué antes, y lo digo antes, y aquí todos son testigos porque tuvieron papás también, el por qué el castigo físico cuando no es meritorio o cuando no es un equivalente al desobedecer cierta orden. ¿Por qué lo digo? Porque recientemente, esta semana, y digo porque este tema me viene al niño al dedo, porque se estrenó una película que justamente no toca el tema, pero sí lo aborda, y lo aborda muy mal, de muy mala manera, prácticamente dejando un mal mensaje para la gente. Y así discutiendo entre mi madre y yo, porque yo dije, bueno, sí, o sea, yo entiendo de que por qué los padres pegan a sus hijos cuando desobedecen y tal, pero cuando existe un abuso de autoridad del padre hacia el hijo, porque yo he escuchado a veces a mi abuela cuando era niño y cuando tenía a su papá, yo recuerdo mucho que por algo muy pequeño, o sea, realmente no es nada, realmente, me comentó que mi bisabuelo sí llegaba a pegarle, pero la misma, no se látigo, pero el mismo asunto que se utiliza para los burros o caballos. Uh-huh. Y comentaba de que le pegaba hasta desmayarse. Entonces yo me quedo pensando, es como que, ¿por qué? O sea, porque no es un equivalente. Y de hecho, eso fue de años. Mi abuela pues ya tiene 75 y más. Pero siempre me ha tocado, y más ahorita que tengo un círculo grande de conversación en internet, es que yo he visto testimonios de varios hijos que sus padres realmente es como que abusan de esa autoridad, y muchos tienen ese resentimiento. O sea, yo puedo entender el por qué, y algunos ya tienen como que cierto trauma, no el trauma en el sentido de que pues ya son afectados, porque hasta eso hay una división, los que realmente sí vivieron una mala experiencia con sus papás, y luego tenemos a los otros que son hijos ingratos, que realmente que sus padres les dieron todo y los aman, aunque sí exageran un poco, sí, pero tienen ese resentimiento, no, que son malos padres, no me dejan hacer esto y esto, pero tienen esa ingratitud, y luego tenemos ese abuso de autoridad. Entonces, por eso nació esta pregunta. O sea, gracias a mi mamá, que estuvimos ahí conversando y debatiendo el por qué este tema, que se ha tocado en las escrituras varias veces, o sea, ya tenemos el versículo base, uh-huh. Tenemos Salmos, tenemos también el libro de Proverbios y otros más,
que hablen sobre este tema. Y sin embargo, o sea, ya no decir de la gente de fuera, también dentro de la propia comunidad, ¿por qué existe esta ignorancia? El hecho de como que todos entienden el tema a su conveniencia. Y yo digo más porque, bueno, entre mi mamá y yo, pues siempre pues, nos reímos de eso a veces, de que oye, hijo, haz esto, o oye, para esto. Y digo, o sea, cualquiera puede hacer, ¿no? Dentro de la casa. Y digo, ¿y por qué? Y dice, porque soy tu madre y me tienes que obedecer. Ya nos reímos y yo, sí, voy a hacerlo ahorita. O sea, nada más era terminar muchas cosas y luego ya, hago lo que. Pero a veces entre broma y broma, ¿qué tal si es verdad? O sea, que nada más. Y digo, o sea, perdón por extrañar tanto y a veces, si no me entendí, ahí me perdonan, hermanos. Pero para mí, esto es una pregunta que me surgió a raíz de lo que leímos mi madre y yo, y pues debatiendo, por qué este tema es ignorado. Y ojo, ignorar de inocente, o sea, pues, más simple, no sabía, o ignorar de que sí, lo sé, pero no hago caso. Sí, 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 hay hermano. muchos ejemplos de esto. Realmente yo pienso que nosotros como padres debemos tener un poco de raciocinio, ¿verdad? En cuanto a esto, porque ¿qué es mejor? ¿Enseñarlos a golpes, a palabras hirientes fuertes, o enseñarlos con el ejemplo? ¿Qué es más importante? Con el ejemplo. El padre va a ser, el hijo va a ser el reflejo del padre. Hágale como quiera. ¿Estás viendo al hijo? Estás viendo al padre. Ajá. Y lo que él haga bien o haga mal, pues pongas. Entonces, si no le pone uno el ejemplo, o sea, si yo fumo y tomo, ¿qué van a hacer mis hijos? Como debo decir, tu madre, porque así es yo. Yo soy mujeriego y eso, ¿qué van a hacer mis hijos? Pero si yo no soy mujeriego, no fumo, no tomo, no hago nada, ¿qué van a hacer? ¿De dónde van a ver las manchas? Los de fuera. Sí. Pero yo el ejemplo Claro. Pero ya que llegó, en ya tu les casa, puede llamar la si en tu atención. casa hay un ejemplo de que no te grita el padre, o te da oportunidad de pensar por ti mismo lo que estás mal, te van a decir, ¿sabes qué? Estoy mal. Si el hijo piensa, pero si es un salvaje, el hijo hay que controlarlo. Ahí sí, Sí. es otra cosa, como dices, ¿verdad? A lo mejor hay gente que se pasa de listo, los hijos quieren mandar a los padres, no Sí. se pueden. Porque sí o por lo menos, sí hay como que un estilo de psicología en ese sentido, como que a veces el padre, hace eso con su hijo porque así aprendió. Y no solamente eso, es que muchas veces, y de hecho sí he estado en una clase de psicología, ahí me metí nada más para estar hecho hermoso. Se han comentado de que muchas veces es para como que el resentimiento, como que si no puedo con mi padre, como que inconscientemente hacia el hijo también. Y hay como que es una especie de maldición generacional. Pero si decimos así, por ejemplo, en este caso, marqué yo ni siquiera conocí a mi padre. Haz de cuenta que estaba yo niño cuando se murió, desapareció, etc. Lo que tú quieras. Yo tengo que basarme cómo se maneja un varón o cómo es esto, ¿verdad? Pero mi padre me dio consejo que era hacer esto. Que llegó al grado de decir mi mamá, a las mujeres y todo el amor y todo el dinero. Así me dijo. Qué buen consejo le dio. Mire, lo que ocurre es que hay muchos factores que se conjugan. Depende factores culturales, porque tiene mucho que ver la cultura en donde nos encontremos. Tiene que ver mucho las circunstancias, ¿verdad? También. No hay, sí hay patrones de conducta, pero también hay otros casos donde bajo cierta cultura y en algún momento de la historia hubo padres que podían ser mal hablados, podían ser borrachos, podían ser lo que usted quiera, pero a los hijos no les permitía nada. ¿Me explico? Es un ejemplo de ese tipo de cultura, lo vemos la cultura machista. La película esta de La Oveja Negra con Pedro Infante y don Fernando Soler, o No desearás la mujer de tu hijo, eso es una saga, no son dos películas.
que si ustedes ven esto, esas películas, eso retrata, o sea, retrata de manera perfecta el machismo de la época, de aquella época. Así, esa era la realidad. Entonces, el hombre podía ser un macho totalmente, pero a los hijos los traía marcando el paso. O sea, yo puedo maldecir, yo puedo, pero usted, ¡pum!, en la boca, ¿verdad? Usted no puede. Y ahí aunque el hijo, pero papá, si tú dices, pues yo, pero usted no, y vámonos. No, pues que quiero tomar, tú tomas, pues yo tomo, pero usted no, y rájale. O sea, era ese tipo de cultura y era esa época. Pero los tiempos van cambiando, ¿no? Las circunstancias se van moviendo, pero dependiendo de en qué época veamos, o sea, iba a ser distinto esto de la educación a los hijos. Acá estamos hablando de hace 2000 años en la historia. Y vean la situación, o sea, cómo lo maneja, cómo lo plantea. Y esto lo que nos enseña es que luego las historias como que tienden a repetirse, como las modas, ¿no? Que dicen que las modas se repiten. Bueno, también las circunstancias así, van cambiando, van regresando. Pero lo que también es verdad que ahorita nosotros estamos en un momento de la historia profético y único, que ya no se va a repetir, bendito el Eterno. Pero estamos en un momento de la historia en donde es un tiempo muy peligroso, donde los hijos, según los describe la Escritura, van a ser terribles. Si no los disciplinas, los amonestas y los crías en el temor del Eterno, esta es una época terrible para estar criando hijos, por la influencia tan fuerte que el mundo está ejerciendo hasta dentro de los hogares, ¿sí? Por a través del internet sobre todo. Y de hecho eso deriva otra pregunta que tengo Ajá. aquí. ¿Cómo este tema ha cambiado el estilo de vida y su calidad de la misma? Muy bien. ¿Alguien quiere contestar? Repítela, Iván, por favor. ¿Cómo este tema, pues el tema de los padres e hijos, ha cambiado el estilo de vida y la calidad misma de la vida? Bueno, dice la hermana Ketita, hay madres que abusan de sus hijas por traumas que ellas vivieron y quedaron dañadas, pero también dañan a ciertos hijos e hijas. Esto se relaciona con esto, ¿verdad?, que decías. Conocí el caso de una mujer hace muchos años que era hija única. O sea, era la única mujer, con puros hermanos varones, y ella era la mayor. Ella era la mayor y todos sus demás hermanos varones. Su mamá era muy machista, entonces su mamá siempre la tuvo como si ella fuera la sirvienta de sus hermanos. Ándale, atienda a sus hermanos y láveles la ropa y esto y aquello, y los hermanos podían hacer cualquier cosa, y siempre ella decía que ella era la regañada, la maltratada. Sus hermanos varones se casaron todos, la mamá no le permitía a ella tener novio, o sea, ni siquiera tener novio, porque primero ella tenía que atender sus deberes con sus hermanos, con ella misma, con su mamá, y finalmente hasta que no se casaron todos sus hermanos, ya la mamá le permitió a ella tener novio y casarse. Se casó ya muy grande esta mujer, pero bueno, se pudo casar. Con el tiempo la mamá enfermó de gravedad y necesitaba ser atendida. ¿Quién creen que la tuvo que atender? Pues ella, la hija. Los hijos varones, que fueron plenamente consentidos, todos se lavaron las manos y nadie se hizo cargo de la señora, ¿no? Realmente ella tuvo que estar con su mamá hasta que su mamá murió. Y ella pues tuvo muchos traumas, como dice nuestra hermana Ketita. Esta mujer tuvo muchos traumas, muchas luchas, muchas afecciones espirituales incluso muy fuertes. Cuando yo la conocí, ella tenía un problema espiritual
muy, muy fuerte. Gracias al Eterno, con el tiempo ella fue libre de todo eso, pero hasta que el Eterno le mostró, ¿verdad?, el camino para liberarse de todos esos traumas y de todas esas cargas que tuvo por años y de todo ese resentimiento, porque ella estaba muy dañada y con mucho resentimiento hacia su madre muerta. Entonces todo eso creó una situación de un conflicto espiritual bastante fuerte, que aun cuando ella estaba asistiendo a la iglesia y tenía temor de Dios y leía la Biblia y oraba y todo, ella tenía una lucha bien terrible. Hasta que el Padre la sanó de todo eso y ella perdonó a su mamá, fue que pues ya pudo disfrutar de una vida mejor, de una mejor calidad de vida en lo espiritual. Entonces, pues creo que eso tiene mucho que ver, ¿verdad?, con esta pregunta que hacía Iván y con el comentario de la hermana Ketita, ¿verdad? O sea, ciertamente uno puede ser muy afectado, y hombres y mujeres, ¿verdad?, puede ser muy afectado por estas situaciones que, repito, tienen que ver a veces con cultura, tiene que ver a veces con lo mencionado, con maldiciones generacionales, tiene que ver con diferentes circunstancias. Pero mientras no nos demos cuenta, no reconozcamos el problema y nos apliquemos, ¿verdad?, a buscar nuestra libertad, es que vamos a poder salir adelante y poder cortar con una, pues si es una maldición generacional, terminarla, ¿verdad?, para que ya no se siga repitiendo con nuestros propios hijos. Entonces eso sí ocurre, y hay muchas circunstancias que juegan a favor o en contra. Acá hay una respuesta para la pregunta de Iván. Dice, en respuesta a la pregunta de Iván, se ha deteriorado mucho, ya que son varios factores los que han afectado mucho, como las mamás prematuras, la ausencia de madres en el hogar. Ay, se me perdió. Aquí lo tengo. A ver. Se deteriora mucho, y ya que son varios factores que han afectado, como las mamás prematuras, la ausencia de madres en el hogar, la falta de enseñanza de valores morales. Hay muchos hijos traídos al mundo que solo sobreviven, que tienen una relación con sus padres por los factores antes mencionados. Ese tema también de las mamás prematuras está muy interesante, ¿verdad? Porque ahorita hablábamos de épocas y pues hubo momentos, hubo épocas donde las mujeres se casaban muy temprano, muy chicas, y entonces tenían hijos sin estar todavía preparadas para tener hijos. Vaya, listas ni biológicamente, que eso ya se ha demostrado con la ciencia, que si una mujer o mujer y hombre engendran hijos fuera de la edad correcta, esos hijos no van a estar bien de la mente, ¿verdad? O sea, van a ser afectados porque no están en el tiempo, ¿sí? O sea, por ejemplo, una muchachita de 13, 14 años con un jovencito de la misma edad engendran un hijo, no puedes esperar algo muy bueno de ahí. O sea, va a haber problemas. O sea, hay una edad que la ciencia y que el mismo Eterno ponen en su palabra, ¿verdad?, para engendrar hijos. Igual ha habido épocas, o hubo épocas donde las mujeres pues ya se casaban también más grandes, digamos 30 años, y tiene mucho que ver la etapa que estás viviendo de madurez en cómo vas a criar a tus hijos, ¿verdad? Si ya estás más grande, tienes más experiencia o eres más maduro, vas a tener una mejor crianza de los hijos, que si eres joven, inexperto y tienes otros intereses en la vida y los vas a descuidar, ¿verdad?, o los vas a traer encargados por ahí con otras personas. Entonces ese es un problema también. Eso tiene mucho que ver en el tema de criar, ¿verdad?, de criar a los hijos de la manera correcta. Por ahí alguien comentó algo más, es que a mí los comentarios se me mueven acá. La hermana Eva comentó,
hablando del mandamiento de honrar a los padres, dice que un joven fue con su pastor y le dijo, teme la edición porque todo me sale mal. Y él le contestó, no hijo, yo no tengo esa bendición, ni el Dios la tiene, Él se la dio a los padres, honra a tu padre y a tu madre y se te alargarán los años de vida en la tierra, eso vendrán todas las bendiciones. Pues sí, tiene razón, ¿verdad? Sí, es como, Sí. como he dicho yo, bueno, como en los libros, ¿verdad?, de psicología, generalmente pensamos que ya cuando llegamos a los 16 o 17, los hombres pensamos que tenemos la vida por delante y que somos eternos, ¿verdad? Pero realmente la edad madura de la mujer es de los 25 a 30 años, física y emocionalmente. Y de los hombres, lo quisiera decir más temprano, ¿verdad?, pero se va hasta 30, 40 años, cuando empiezan a tener el verdadero juicio, ¿verdad? Es raro que un hombre de 20 o 25 años quiera ser padre, ¿verdad? Sí, Generalmente son obligados a cumplir. Y también está científicamente demostrado que la mujer madura más temprano, ¿verdad?, Siempre que el hombre. más rápido. Hasta en la cultura judía, por eso la mujer hace primero el bat mitzvah que el hombre el bar mitzvah, porque la mujer madura más temprano. Sí. Sergio. Hay una película que se llama El ABC del amor. Al principio de esa película debatan de esto. Oye, ¿quién no da primero, las mujeres o los hombres? Y pues son niños, ¿verdad?, chiquititos, de 11, 12 años. Y luego después el niño que estaba debatiendo con una de sus compañeras de la escuela se enamora de la compañera. Y luego la niña le dice, no te puedo corresponder, es que yo ni siquiera sé qué es el amor. Y el niño le dice, ok. Y luego la niña le dice, no sé, dice, se me hace que tú maduraste antes que nosotros. Se supone que nosotros maduramos antes que ustedes. Bueno, pues eso es lo que la ciencia dice, ¿verdad? Iván, ¿hay otro comentario? No, es que la acaba de hacer ahorita la Hernán, dice, sí es cierto, yo me casé a los 14 y fueron 63 años con mi esposo. No, con mi ex esposo. O no sé, es que puse la X y me quedé. Sí, ya murió su esposo. Ah. 63 años. Una vida. Tremendo. Es que se casaban chicas por el tributo, la opresión que había entre Las casas. Era una forma de ellas quererse salir un poquito, era peor. Yo siento que ahora estamos, como padres estamos muy devaluados en el aspecto de que nuestros hijos a lo mejor a veces no quieren, como que ya no aceptan tanto el consejo de los padres. Entonces, no, como que tú ya estás pasado de moda, ya que vienes otras, o sea, así, ¿verdad? Entonces yo pienso que para ser unos buenos hijos siempre es importante aceptar el consejo de los padres, porque nosotros tenemos más experiencia, los años dan experiencia. Y así debería de ser, yo pienso, para tener ser un buen hijo, De hecho, una aceptar vez, los consejos de los mayores. también en un estudio me hicieron la pregunta que cuándo terminaba la autoridad de los padres hacia los hijos. Que cuándo terminaba, en qué edad terminaba la autoridad. Yo mi respuesta fue no, nunca. Nunca. Entonces, Hasta después de morir. Es que lo que ocurre es que a veces tenemos la idea, ¿no?, los papás, de que, bueno, va a haber un momento en que ya termine, ¿verdad?, como que termine mi responsabilidad como papá. Y uno piensa, no, pues ya nada más que termine de estudiar o ya cuando se case. Pero luego van pasando las etapas y te das cuenta que no. O sea, sigue la responsabilidad de una manera o de otra. Entonces, recordemos que responsabilidad es lo mismo, que va ligado con la autoridad. O sea, aunque muchos pretenden desligar una cosa de otra, no se puede. Entonces, mientras siga habiendo esa responsabilidad, pues también sigue existiendo la autoridad, ¿verdad? No se puede romper. Una vez mi hijo me preguntó eso,
porque como yo siempre les decía a ellos, a mis 2 hijos, mi casa, mis reglas, siempre fue ese dicho, o sea, mi casa, mis reglas y ustedes se sujetan. Y entonces una vez mi hijo me dijo, estaba jovencito, me dijo, oye papá, entonces cuando yo ya me case, ya me vaya a vivir y ya tenga mi casa, ahí va a ser mi casa, mis reglas, ¿verdad? Le dije, claro que sí, ahí tú ya. Y cuando tú me vayas a visitar, me dijo él, y cuando tú me vayas a visitar, le dije, no, jovencito, ni lo sueñes, ¿verdad? Ni lo sueñes. Aunque yo te vaya a visitar, yo voy a seguir siendo tu padre. Eso nunca va a cambiar. Cambia la forma de ver, por decir, el respeto que el hijo debe de tener hacia los padres. Por decir, si mi hijo necesita un consejo, pues va a buscarlo, y si a él le parece el consejo, lo va a llevar a cabo. Sí, pues, los valores que se les han inculcado. Yo, de hecho, mi hijo empezó a manejar y lo enviaron a manejar, de que nomás sabía él manejar allá en Colonia, y del trabajo lo mandaron a Matamoros. Dice, mamá, voy hacia Matamoros, ora por mí. Y entonces siempre se le quedó él eso, o sea, de que si va a salir fuera de la ciudad, mamá, voy a salir, ora por mí, voy solo, voy acompañado, voy a... Entonces, sí cambia, ¿no?, de la autoridad en que lo vas a disciplinar como se disciplina a un niño, lo vas a agarrar, como dice la Torá, con varita. No, ya no. Pero sí sigue siendo uno como autoridad, de otra manera, de un respeto hacia el hijo ya adulto, ya son adultos, pero aún sigue siendo uno, representa autoridad para él. De hecho, la educación también va por etapas, ¿no? O sea, la etapa temprana en los niños, desde bebés hasta los 5 o 6 años, por ahí más o menos, es que tenemos para poner los buenos fundamentos. Si no lo hicimos en esa etapa, ya después ya no se puede. O sea, los fundamentos ya no se puede, ¿sí? Después lo que va a ocurrir, porque eso es como la etapa preventiva. Cuando ponemos buenos fundamentos estamos previniendo. Pero si no lo hicimos en su momento, pues ese niño ya no lo aprendió. Ya lo que se va a trabajar con ese niño va a ser correctivo. Ya se va a tener que corregir en su momento. Y también hay una etapa para eso, como bien decían. Ciertamente hablaba Iván del castigo físico, ¿no? Y está justificado en las escrituras, claro, sin abusar, pero está justificado. Pero también hay una etapa donde ya no lo puedes hacer, donde ya la misma naturaleza te muestra que ya no es momento, ya no es época de la vara ni nada. O sea, hay que pasar a otro método, a otro sistema, pero eso va a continuar. Y va a continuar siempre. Entonces solamente se van dando cambios en el cómo yo trato de influir o trato de ayudar, trato de educar, trato de corregir a mis hijos. Siempre, porque siempre van a necesitar, ¿verdad?, de nosotros como padres. Como bien señaló Iván, hasta la muerte, ¿no? Dijiste. Hasta después de muerte, ¿sí? Entonces simplemente nos vamos acomodando, ¿verdad?, a los diferentes tiempos, pero siempre va a haber esa necesidad. Sí, hermano. Como decimos, ahora con el internet, lo que conocíamos antes nosotros, lo conocimos sin calculadora, sin internet, sin radio, sin televisión, etcétera. De muchos piensan que los hijos de ahora, los hombres de ahora de 15 o 20 años tienen mucho conocimiento. Pero hay una gran diferencia entre tener sabiduría a tener práctica. Nunca va a ser igual. Dijo una persona por ahí, no, dice, en el celular dice, tienes el mundo en tus manos. Sí, pero
hay cosas prácticas que no lo resuelves con el celular, ni con la computadora, ni con el internet, ni con nada. Y yo digo con mi experiencia ya que estoy egresado de la universidad, y también mi mamá, ella sabe, y que se ha dicho, o sea, no me importa si una persona va a la universidad, o sea, hay gente que, lo voy a decir si se oye muy mal, hay gente que es bien bruta y saliendo sale peor. O sea, no importa si la persona tiene, o sea, que diga, no, sí, yo tengo un doctorado en esto, pero si la persona sigue siendo, pues, sí, pues como que no aprendiste nada, realmente. Porque yo he visto a doctores, licenciados, médicos, abogados, vendiendo tacos en México. Sí, o sea, el tema de la ciencia está profetizado, ¿no? Que el mal va a avanzar de la mano de la ciencia, de la mano del conocimiento. Y lo que es una bendición, porque lo es, el Internet, a la vez también ha sido la peor de las maldiciones, ¿no? Eso ya depende de cómo lo tomes, pero el traer ese conocimiento, el traer, como dijo la hermana, el mundo a tus manos, no ha resultado pues tan beneficioso para el ser humano, porque no ha sido canalizado o no ha sido guiado en el tema de lo espiritual. Si uno no discierne las cosas espiritualmente primero, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? Mal, el mal. Si tienes un discernimiento espiritual, vas a aprovechar ese conocimiento para hacer el bien. Pero no es lo que ha pasado. A la mayoría del mundo, al no tener discernimiento espiritual, ¿qué han hecho con todo ese conocimiento? Torcer el mundo, hacerlo peor cada vez. Entonces, eso es lo que pasa. Y eso es lo que tiene a esta generación, pues, haciendo el mundo temblar, ¿verdad? Con todo ese conocimiento, usándolo para el mal, y por eso estamos así. Y de hecho, eso responde a la pregunta que nadie contestó, todos se dieron la vuelta. ¿Cómo este tema ha cambiado el estilo de vida y la realidad? Es que yo recuerdo mucho y agradezco mucho a Dios a ir esa invitación que nos dieron el Colegio de Contadores Públicos, que nos habían comentado sobre el tema de los trabajadores, de que hay mucha gente que, o sea, que ya no va a haber mano de obra, y nos mostraron la estadística, por lo menos aquí en México, que ahorita hay mucha gente vieja, o sea, perdón, pero hay mucha gente vieja y no hay tantos jóvenes. ¿Qué va a pasar? En el momento que cuando se acumule un poquito más, se acumule más la gente vieja, el sistema de pensiones se va a caer, porque no va a haber gente que esté trabajando para sostener esas pensiones. Y la actual generación que ocupa a mí gran parte de los jóvenes que estamos aquí, no solamente no planean casarse, o sea, pueden hacer mínimo cosas con otras personas, pero casarse jamás. Y lo peor de todo es que no van a tener hijos. Y más sucede en los países del primer mundo, como Estados Unidos, Canadá y el resto de Europa, que prácticamente, y no es un secreto a voces, prácticamente van a buscar una forma de reemplazar la población porque no tienen hijos. O si tienen hijos, pues no van a crecer tan rápido, ni modo que carguen ya bultos o que conduzcan camiones de cientos de toneladas a los 10 años, a los 8 años. No se va a poder. O sea, tienen que traer gente de otras partes para sustentarlo. Y yo veo el problema, o por lo menos que México siempre se caracteriza por ser muy llamativo, es que ¿qué va a pasar si de repente la población mexicana, o sea, desaparece? En el sentido, es una minoría. Nuestras tradiciones y nuestra cultura prehispánica y durante la colonización se va a perder. O sea, otra gente va a tomar y se va a hacer de ella, y pues prácticamente, pues ahora sí, como hemos aprendido desde el principio cuando iniciamos con esto de raíces hebreas, se va a perder la identidad de las personas. Muy bien, pues ya estamos en tiempo, hermanos, y eso nos quedamos con esto, ¿verdad? Que comentó Iván, que trae a colación un problema muy, muy actual. Es algo que ya allá en Europa ya se vivió, ya están algo adelantados en esa situación. Inglaterra, que es pues ahora sí que la cuna del primer mundo, es algo que ya pasó por toda esta experiencia,
Inglaterra llegó un momento histórico donde se quedó precisamente sin población, sin jóvenes, sin mano de obra, sin muchas cosas. ¿Y qué tuvieron que hacer? Importar gente, ¿no? Importar gente, ¿de dónde? Pues ¿dónde es donde más hay? Pues en los países árabes. En los países pobres. Empezaron a traer mucho, el Islam entró fuertemente en Inglaterra y eso ha sido una puerta abierta, no nada más en Inglaterra, sino ya ha pasado en otros países y es un problema muy actual que se está dando y a través del cual, pero ese ya forma parte del tema, ¿no? Del imperio de la bestia y todo eso, ¿no? Cómo la bestia se está extendiendo por el mundo a través de estas situaciones, pero tiene que ver o conecta con el tema de padres e hijos por la situación actual de que muchos jóvenes no quieren casarse y los que se casan no quieren tener hijos. Eso es una realidad que estamos viendo, que estamos viviendo, nadie nos lo cuenta, es una realidad. Entonces, eso es lo que estamos y eso es lo que viene, ¿verdad? En un futuro también, y ahí está la conexión de ambos temas. Con ese nos quedamos y pues hasta ahí le dejamos. Los que hicieron sus preguntas, felicidades, ¿verdad? No se trataba de poner respuestas, nada más hacer las preguntas. Shalom, bendiciones, hermanos virtuales que estuvieron participando. Muchas gracias. Nos vemos más tardecito.